Durante muchos siglos, ¿sí?, lo que ocurría dentro de las paredes de una casa se consideraba asunto privado. ¿Nunca escucharon eso? Ay, yo no me meto. Cada casa es un mundo. Los golpes, los gritos, los abusos contra las mujeres siempre fueron minimizados. Siempre fueron justificados y siempre fueron invisibilizados. Pero a finales del siglo XX algo ocurrió, algo cambió. El mundo empezó a reconocer que lo que antes llamaban problemas domésticos era en realidad una forma de violencia estructural, la violencia de género. En este video vamos a recorrer cómo y cuándo la violencia doméstica dejó de ser un tema privado para ser reconocido como violencia de género. Analizaremos su evolución histórica, los cambios legales, sociales y por qué este cambio fue un paso fundamental en la lucha de los derechos de las mujeres. Quédate, porque luego de la intro arranco con toda esta información. Antes que nada te invito a que si te gusta este video no te olvides de dejarme un like y suscribirte para más información sobre este tema. No te olvides que cuanto más corazoncitos le dejas a mi video, cuanto más veces lo compartís, más me ayuda YouTube para llegar con mi contenido a muchas más personas. Ahora sí, arrancamos con la info. En la Roma, el pater familias tenía derecho a corregir a su esposa. Durante siglos y siglos, la mujer fue considerada propiedad del marido. En muchos países la violencia en el hogar era vista como disciplina conyugal, aunque parezca increíble. Las leyes no intervenían porque se consideraba parte de la vida privada de la pareja. En Inglaterra, por ejemplo, recién en el año 1891 se eliminó el derecho del marido a encerrar a su esposa. En las décadas de 1960 y 1970 empezaron a haber movimientos feministas en Estados Unidos y Europa, que comenzaron a denunciar la violencia en el hogar como un problema social. Se crean los primeros refugios para mujeres maltratadas. Estamos hablando en Estados Unidos y Europa. En Argentina todavía esto no pasaba. La palabra clave, violencia doméstica, enfocada en el espacio donde ocurre sin reconocer la raíz del género, solamente violencia doméstica. En la década de 1990, Naciones Unidas impulsa debates sobre los derechos de las mujeres como derechos humanos. En 1993, la ONU aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que establece claramente que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Desde entonces se empieza a hablar de violencia de género. Pero, ¿cuál es la diferencia? Te lo voy a aclarar. La violencia doméstica está centrada en el ámbito de la casa. La violencia de género está centrada en la causa. ¿Y cuál es la causa de la violencia de género? La desigualdad estructural entre hombres y mujeres. El primer factor y el más importante. En España, la ley orgánica 1/2004 marca un antes y un después al reconocer la violencia contra las mujeres como una violencia de género. En cambio, en América Latina, la Convención de Belén do Pará, 1994, fue el primer tratado internacional que reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos. Antes, la prensa lo llamaba crímenes pasionales. No sé si recuerdan, acá en la Argentina hubo un caso muy conocido del boxeador Monzón cuando mató a su esposa. Fue un crimen pasional. No se hablaba de violencia de género. Estamos hablando plena década de 1980. Hoy se habla de femicidios o violencia de género. Lo que cambia es la percepción social. Este cambio del lenguaje visibiliza que no es un hecho aislado, sino un problema estructural. Impacto del cambio de concepto. Todo esto generó más políticas públicas, refugios, líneas de ayuda,
programas de prevención. Mayor conciencia social, campañas educativas, medios de comunicación, educación en igualdad. Mayor protección legal, como por ejemplo órdenes de alejamiento, órdenes de restricción. Tipificación de femicidio en varios países. Reconocerlo como violencia de género permitió nombrar la raíz de la desigualdad y el machismo. Reconocerlo como violencia de género permitió dos cosas fundamentales: nombrar la raíz del problema, la desigualdad y el machismo. Les voy a dejar una breve conclusión al respecto. La violencia doméstica pasó de ser reconocida como violencia de género cuando el mundo entendió que no era un asunto privado, sino una expresión de desigualdad y de discriminación. Fue un cambio de mirada, que pasó del ámbito privado a una causa estructural. Nombrar las cosas es el primer paso para empezar a transformarlas. Hoy hablamos de violencia de género porque entendemos que no se trata de un problema dentro del hogar, sino de un problema social que debemos erradicar. Gracias por acompañarme en este análisis. Si querés más contenido sobre los derechos, la igualdad y la sociedad, no olvides de suscribirte, compartir este video para que nuevamente esta información le llegue a muchas más personas, me ayudes a hacer crecer mi comunidad y poder llegar con mi ayuda a todos los rincones donde haya una persona que necesite ayuda. Nos vemos la próxima. Chau, chau.